Cuando dice que Ajá. estamos en vivo, es que estamos en vivo. Muy Ya buenas tardes. estamos en vivo. ¿Qué tal? Qué gusto saludarles en estos Facebook Live del Armario Abierto. Nos tomamos un descansito por lo de todos los eventos del Día Mundial de la Salud Sexual, donde participamos, pero aquí estamos de vuelta con hablando justamente de todos los temas alrededor de educación sexual, de sexualidad humana, temas de política y sexualidad, y también conversando con las grandes personalidades en los temas alrededor justamente de libros, de materiales están disponibles en México y a través del Armario Abierto. Estamos muy contentos de estar. Hola Rina y de dar la bienvenida a Gema. ¿Qué tal? Hola, y déjenme decirles que Gema, además de ser una gran sexóloga y amiga, este, es de las pocas personas creadoras de material didáctico en México de una calidad magnífica, no solo de calidad, sino de contenido. Y bueno, justamente este Facebook Live está dedicado a ella para que nos explique desde su trayectoria, sus ideas, las cosas que ella ha hecho, que estoy segura que le pueden servir a cualquiera que tenga un ser humano en kinder o primaria, porque es una expertaza en programas de educación sexual para sobre todo esas edades, ¿no? Gema, especialmente. Sí, Te presento rápido. Bueno, la parte formal: psicóloga, educadora sexual, terapeuta gestal, maestra en educación, autora de diversos manuales de formación de profesionales de la educación en la salud y la sexualidad humana, autora de libros para padres y madres de familias sobre educación sexual, sobre sexualidad infantil, autora y coautora del PESI, Programa de Educación Sexual Integral Infantil, Adolescente y Juvenil, y es fundadora y directora de EFESA, Instituto de Educación Familiar y Escolar en Sexualidad. Muchísimas gracias por estar con nosotros, además de eh, tantos años de estar en estas andanzas juntas y juntos. compartiendo. Sí, muchas Sí. gracias, al contrario. Pues sí, tenemos la fortuna de haber estado 23 años trabajando en educación sexual y 16 años con un programa de educación sexual de preescolar a prepa. Entonces eso nos facilita esa parte que nos gusta mucho, que comentaba Rina, de poder tratar de dar recursos a una mamá, a un papá, a una abuela, a un maestro, y que esos recursos sean fáciles de llevar a cabo en casa, que favorezcan la comunicación. Y es algo que nos encanta mucho porque sí creemos mucho en la educación sexual familiar y por supuesto en la educación sexual escolar. Creemos en la educación como medio para cambiar la sociedad, pero también creo y he visto los grandes beneficios de la educación sexual, que es positiva, que ayuda. Yo recuerdo hace, no sé por qué ahorita me vino a la mente una directora de un colegio que su nieto estaba pues en un colegio muy, pues que no tenía educación sexual y veía los reportes de los comentarios bonitos de los niños, de lo que aprendí, cosas, mensajes positivos, valores positivos, y decía, oye, no te puedes llevar este programa para allá. Es algo muy saludable, es algo bueno, es algo agradable y además es algo pues que no te debes de perder, que debes disfrutar, nada más, o sea, ni siquiera es solo una obligación de, hoy hay que entrarle a este tema. No, no, después se vuelve algo muy lindo, algo muy hermoso, algo que acerca a las familias, a las personas. Así que, pues es un tema fascinante. Oye, ¿y cómo le entraste a la Justo eso sexualidad es tú? parte de, Bueno, ¿Cómo le vas primero. entramos? ¿Cómo empezaste en los temas de sexualidad hace 23 años? Fíjate que yo tenía poco que había salido de la carrera de psicología y yo soy del norte, originaria del norte, de Torreón, Coahuila. Y entonces, pues me emocioné con la antología de la sexualidad humana, me encantó el modelo de sexualidad
e hice un primer manual que nunca salió de ahí, que se llamaba Un diamante sin pulir. Y fue un como programita de sexualidad para unos niños y niñas que yo estaba como psicóloga en ese colegio. Pero bueno, me faltaba experiencia y algunas cosas así, y fue la primera vez que yo vi, primera y única vez que vi a una mamá pues saliendo con mucha angustia del colegio, ¿no? Entonces fue una experiencia pues como una gran desilusión porque lo había hecho todo con muchísimo entusiasmo, produje el manual, lo llevé a los alumnos y todo, y de repente fue una reacción pues fuerte. No me corrieron del colegio, me apoyaron bastante en el colegio y todo, pero bueno, ahora después de tantos años, pues me doy cuenta que había que dar una buena plática a los papás, que había que preparar a las familias, que, que no es lo mismo empezar la educación sexual en sexto cuando hay un gran vacío que empezarla desde preescolar y generar la confianza y todas esas cosas, pues que hubieran hecho mucho más fácil y digerible aquel esfuerzo, pero fue una experiencia muy valiosa. Y luego ya después de ahí, pues me vine a México a estudiar de educación sexual y luego de terapia sexual. Bien. Y luego yo tenía ese sueño de educar a todo el mundo en sexualidad. Y fue cuando empezamos el programa de educación sexual integral. Este, y pues seguimos con el sueño de educar más a más personas, que llegue a más personas, que se traduzca en mayor beneficio porque sabemos que es algo muy bueno, muy saludable, que previene violencia, que quita culpas, que quita miedos. La educación sexual infantil empodera, crea confianza, eh, pues te permite ver de manera y vivir de manera positiva estos 4 elementos que trabajamos de la sexualidad: ser niño o niña, los vínculos afectivos, las sensaciones y ser como mamá o papá del modelo de los solones de Rubio. Eh, Nos gusta mucho porque desde preescolar enseñamos el concepto pues los niños y las niñas con mucha facilidad pueden decir cosas que les gustan de cada elemento de la sexualidad. Y quinto y sexto, que ya pues es el otro extremo de infancia, también, ¿no? Como que cambia el panorama cuando dices, bueno, por ejemplo, relacionándolo ahora con psicología positiva, ¿no? Cambia el panorama cuando dices, ¿y qué agradeces de tener un cuerpo? ¿Y qué agradeces de ser niño, de ser niña? ¿Y qué agradeces de poder vincularte, de ponerte en una amistad, de tener pues hasta la capacidad de ofrecer una disculpa, de sentir en tu cuerpo, etcétera? Y se le da un giro sumamente positivo. Por eso la invitación es no solo a educar, no solo para prevenir conflictos, es una pequeña parte de la prevención de los conflictos y entra dentro de lo positivo, y además lo positivo también previene conflictos. Entonces, yo pienso que si alguien está escuchando y dice, educaré, no educaré, me espero a sexto, me espero a secundaria, me espero a prepa, cuando vea lo que realmente es la educación sexual infantil con material o dinámica o video o canción adecuada para la edad, verá que tiene mucho sentido y que cualquiera que sea la edad en la que estás pensando, el momento es ya, ya, pero bonito, agradable, de acuerdo con el desarrollo de tu hijo, tu hija, tus alumnos, etcétera, ¿no? Bueno, ya conscientemente, porque ya pasa, eso es la otra cosa, pasa en internet, pasa al ver la tele, pasa en la broma sexista, pasa en el comentario machista, homofóbico, o sea, pasa todo el tiempo, pero mejor que sea consciente y con un sentido. ¿Cuántas personas, le pregunto yo una vez más, Ana, Mira, antes de está diciendo Rina, algo muy importante, espera, a ver, va Rina, ¿eh? nada más que se nos congeló. A ver. Sí, pero estamos hablando al mismo tiempo. Yo te iba a decir qué importante lo que estás diciendo, porque aquí me lleva a dos cosas. Uno, la gente cree que por no hablar de sexualidad con sus hijos o con sus alumnos, ellos ya no van a tener información.
y tú muy bien apuntaste ahorita, la información de sexualidad es inevitable porque llega en los pasillos, llega en los chistes, llega en la tele, llega en todos lados, solo que al no hablar del tema, no saben los niños qué hacer con eso ni cómo acomodarlo. Entonces, Sí. una de las cosas que me encanta de tu material es que eres muy pragmática. Entonces, yo te quería pedir que nos expliques, yo sé, de forma, ya sé, breve si quieres. Por ejemplo, ¿cuáles serían las temáticas que tú abordas en preescolar? Porque mucha gente me dice, ¿cómo que educación sexual en preescolar? Pues, ¿qué le vas a enseñar a los chiquitos de kinder, no? Sobre Sí. todo preescolar es de la, cuando menos a mí más me han preguntado, como de qué hay que hablar. Y tú mencionaste algunos temas ahorita, porque la sexualidad también es cómo me relaciono con mi cuerpo, cómo me relaciono con mis compañeros, el tema de género, de ser niña, ser niño. Pero si nos puedes puntualizar un poquito, ¿cuáles son las temáticas que abordas más o menos para que la gente que nos escuche se haga una idea de lo que estás diciendo, de lo importante que es? Sí, claro. Por ejemplo, en nuestro programa de educación sexual, que además en preescolar lleva como complemento uno de los libros que se llama ¿Qué digo? ¿Qué hago? 3 a 8, consejos prácticos para orientar la sexualidad infantil. Ese lo llevan justamente los papás y las mamás de preescolar. Se lo damos nosotros en Kinder 2 para que ellos puedan ver lo que va a pasar en el desarrollo, porque el libro trae una sección una sección para reflexionar un poquito sobre la propia historia de educación sexual pues para dar ese giro a verlo como algo lindo, positivo, necesario, saludable. Y luego trae una sección donde trae cosas que pasan con los niños y las niñas de preescolar, que van a pasar casi en todas las casas, independientemente de la zona donde vivas y prácticamente del país donde vivas, como la inquietud por el desnudo, como la inquietud sobre las diferencias y semejanzas entre el cuerpo de los niños y las niñas, algunas cuestiones de amistad, el autoerotismo, que luego es público en preescolar, o juegos al embarazo, o juegos a la familia, o juegos al parto, inquietud por los besos de las parejas. O sea, trae varias cosas que hace, expresiones sexuales que hacen las niñas y los niños, y trae una sugerencia de cómo reaccionar en palabras, de qué decirle al niño o a la niña cuando está sucediendo, pero también trae una actividad para educar sobre ese tema en casa de manera sencilla, porque no solo basta la respuesta, sino hay que generar la confianza, y además hay que transmitir valores claros. Por ejemplo, un tema muy importante en preescolar pues es el manejo de la privacidad. Como todavía no están los límites sociales, muchas de las expresiones son esperables, son naturales, son saludables. Sin embargo, necesitan pues saber cómo se expresan, en qué contexto es pues esperable con nuestras reglas sociales o no. Y luego el libro también trae unas preguntas que se pueden esperar en todo preescolar hasta los 6 años o primero de primaria, y cómo responderla con frases pequeñitas. Ahora, en el programa, ¿qué trabajamos con los niños y las niñas del programa? Trabajamos, por ejemplo, todo niño o niña de preescolar, cuando menos, debería poder saber nombres del cuerpo, nombres correctos del cuerpo, dejar los apodos a los nombres del cuerpo, aunque estén tiernos, aunque estén simpáticos, aunque den risa, nombres correctos, valorar el cuerpo, saber que el cuerpo de los niños y las niñas es bonito, es igual de valioso, aceptar el cuerpo como haya nacido, ojito chueco, color de piel, cabello, etcétera. Saber que todas las personas son valiosas independientemente de su color de piel, su estatura, su género, su sexo, etcétera. Algunas cosas básicas de higiene corporal, por ejemplo, es un tema importante en preescolar. Fíjate que yo
Por ejemplo, algunas cosas como saber proteger su cuerpo del frío, saber qué hacer con el calor, saber qué hacer cuando tienen sed, saber cómo pedir ayuda, saber cómo ofrecer una amistad, saber cómo pues aguantarse cuando te dicen que no quieres jugar contigo una cosa y poder compartir, decir, bueno, pues si no jugamos a las traes, ¿qué tal que jugamos a las escondidas? Saber lo que es el abuso sexual, saber qué invitaciones una persona no te puede hacer y hay que tratar de alejarse, saber que no es lo mismo un juego que el abuso sexual, saber que mamá, papá y las personas adultas les podemos decir y que van a confiar en nosotros y que nos van a apoyar. Y también, por ejemplo, una de las cosas que elegir amigos, abrirte a la amistad, no tener mejores amigos, sino tratar de abrirte a la amistad con niñas, a la amistad con niños, saber hablarle por teléfono, aunque estés chiquitito, chiquitita, a un amigo cuando tiene 3 días sin ir a clases porque a lo mejor está enferma, enfermo, saber pedir ayuda a la maestra, pero también ayudarse entre sí, por ejemplo, algunos peligros básicos, si ves que alguien pues va caminando y hay un pozo, o si ves que alguien se va a comer algo que se ve que está echado a perder, o que se va a sentar sobre un clavo o algo peligroso, o sea, poder poquito a poquito que ellos sepan cuidarse y no todo resolverlo a través de la maestra. Y por ejemplo, algo que les encanta, les fascina en preescolar, pues es jugar a la familia, ¿no? Jugar a la mamá, jugar al papá, bañar a las niñas y a los niños, que pues hay que incluirlos con genitales, los muñecos, las muñecas, repartirse las labores del hogar, jugar a destapar caños, pero también a lavar vidrios, pero cocinar, bueno, no se diga, a todo mundo le encanta cocinar. Más o menos esos son los temas que Y se fíjate, trabajan en preescolar. qué importante lo que estás diciendo, porque la gente cree que sexualidad es solo el cuerpo y la prevención del Ujú. abuso sexual. Los Y tú ahorita Sí, genitales. estás no. hablando de un chorro de valores, que la gente Sí, cuando habla de valores en sexualidad a veces está pensando en la castidad y la virginidad. sí, Y valores también son cosas, me encantó lo que dijiste, cosas relacionales, cosas de solidaridad, cosas de sí, autocuidado, y autocuidado no nada más es de abuso sexual, sino ahorita hablaste claro, de comida perder, de un pozo, de sí, alguien que te quiere pegar, o sea, hay muchas cosas de qué cuidarnos, muchas cosas ayudar a otro, si un compañero tiene un problema, pues poder estar ayudarlo, o sea, a mí estos ujú, valores de solidaridad que tú planteaste se me hacen la mejor semilla para la vida, al margen de las grandes conocimientos de la sexualidad, conocimientos del arte de ser humano, en la sí, extensión de la palabra creo que es algo hermosísimo que enseñar y tu material además tiene formas de reaccionar que creo que son cosas que pocas veces hay, porque muchos libros de sexualidad te hablan de las etapas, te hablan de solo sexualidad como tal. Y tú, ajá, ahorita que nos platicas que metes valores, y como parte de los valores también metes valores a los adultos, porque entender formas positivas de reacción frente a cuestiones de sexualidad de los chiquitos, también habla de valores de los adultos, porque la cara del adulto no se olvida. Yo siempre digo que lo que nos explicaron de sexualidad a veces entra por un oído y se sale por el otro, pero la cara del adulto de susto, el grito, el miedo, la angustia, la vergüenza y la culpa, ¿para qué te platico que 20 años después están tocando el timbre del consultorio los mismos niños más sí, altos, con miedo y medio que no saben de dónde salió, y pues salió de sí, experiencias complicadas de la reacción de los adultos. Entonces, el hecho que sí, tú hayas hecho una guía, un material guía, no solo para explicar el tema, sino para ayudarnos a reaccionar de las mejores formas posibles frente a un hecho que está sucediendo, también ahorra a una criatura años de terapia 20 años sí, después de la sí, cara que nos hicieron los grandotes o el grito o lo que haya sido. Entonces,
Creo que Sí, eres como muy integral, no solo te dedicas a los niños, sino también cuidas a los adultos y también cuidas factores relacionales. Me parece poca gente lo hace. Una, gracias, pues, ajá. una pregunta, ¿cómo estructuras el PES y este programa que tiene tantos años? Un poco la historia del programa, porque así como lo cuentas, dices, ¡ay, qué aventada eres! ¿Cómo hablas de esto? Si puedes mostrar que ya Ah, llevas tantos años de experiencia, ¿cuántas familias, cuántos niños han pasado por en tu programa, entre tus manos, sí, y después de que el programa tuvo un reconocimiento mundial de la Asociación Mundial para la sí, Salud Sexual por la forma en que se estructuró y la forma en que se miden los resultados, porque hay evidencia del efecto y de cómo, pues de lo positivo y de cómo medir y cómo cuidar que no hagan prever daños. Si puedes explicar un poquito la estructura y de estos años justamente de experiencia que tienes. sí. Bueno, para cerrar un poquito lo que decía Rina, a ver, es que a lo mejor luego hay la idea de que la educación sexual no es así, pero la educación sexual es así, tiene valores, tiene mensajes positivos claros, está en la línea de derechos humanos y aporta a construir un ser humano más integral y saludable. O sea, es importantísima la educación sexual para el desarrollo socioemocional. Por eso de repente, cuando ahora dicen las personas, no, bueno, vamos a reducir la carga académica, ¿no? Bueno, una cosa que no se puede quitar es la parte socioemocional, es porque aparte está súper comprobado que la inteligencia emocional puede ser como mucho más importante para la felicidad en la vida, para el éxito y el bienestar, que otras áreas que son importantes, pero que no se sustituyen. Y lo que decía Rina de los vínculos, bueno, ahora los nuevos aprendizajes sobre la felicidad y el bienestar del ser humano resaltan que la vinculación afectiva pues es un punto clave para la felicidad, más que muchas cosas y más que un montón de videojuegos y cosas que les compran a los niños y a las niñas y que ustedes piensan como papás o mamás que ahí está la felicidad o en algo muy costoso, etcétera, pues hay que echarle un ojo porque no, el desarrollo afectivo sigue siendo piedra principal para un ser humano sólido, feliz, íntegro, ¿no? Con todos nuestros Pues tan defectos solo y la problemas de pandemia la ve lo vida y que nos ha todo. enseñado. Todo mundo llorando por relacionarse, no por comprarse el último videojuego. Sí, sí, Tan solo sí, la pandemia sí, es una muestra de la es, importancia. Todo el mundo tiró los sí. videojuegos, está llorando en el internet que quieres relacionar. Sí, 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 sí. Sí, estamos viendo lo que los estudios dicen, lo estamos corroborando día a día, ¿no? Y bueno, en el programa de sexualidad, a ver, el programa tiene capacitación para docentes, pláticas para papás y mamás que están distribuidas por grado escolar. Cada año reciben los papás, las familias una plática y las docentes se capacitan. Y luego tiene sesiones para cada grupo escolar. Son solo 4 sesiones cada año, pero cada año una de cada elemento de la sexualidad. Y luego tiene unos ejercicios para hacer en casa que se llaman ejercicios familiares, que son otros 4 o 5 ejercicios que se hacen en casa cada año. Y tiene otros ejercicios que se llaman ejercicios escolares que los docentes, después de un periodo de capacitación, también implementan cada año, con lo que se convierte pues en 12 intervenciones al año, con lo que cuando sales de prepa pues ya te echaste más de un diplomado en sexualidad, pero poco a poco. Y bueno, eso se hace cada año. El programa de cada grado es obviamente diferente porque va acompañando el desarrollo, es una secuencia de aprendizaje. Y va desde Kinder 1 hasta sexto de preparatoria. Y sí, hemos visto, tuvo un premio hace muchos años el programa a la innovación y excelencia en educación sexual. Y hemos visto muchos beneficios. Por ejemplo, algo que se puede lograr es que generalmente sin educación sexual, primero los medios de comunicación
desde La Rosa de Guadalupe en adelante, ¿no? Los videojuegos, por ejemplo, que hemos visto conductas de agresión sexual, de violencia sexual por videojuegos, por ejemplo, ¿no? Que están educando. Pero bueno, los medios de comunicación, juegos, etcétera, y después los amigos o las amigas forman las primeras fuentes de educación sexual. Una cosa que hemos visto con el programa a largo plazo es que sobre todo mamá, bueno, y luego obviamente con el programa, pues la escuela también se coloca en un lugar muy alto como fuente de educación sexual, que ya es de todas formas la escuela, pero se coloca más arriba. Pero mamá puede llegar a ser la primera fuente de educación sexual en preparatoria. O sea, puedes tener una chico de preparatoria que te sigue diciendo que su principal fuente de educación sexual es mamá, porque es una mamá que ha estado comprometida a lo largo del programa y se quitó a todos los demás de encima y se colocó una cosa valiosísima, porque la educación sexual, particularmente de mamá en nuestra cultura, es un factor protector del desarrollo. Y hay que comprender que una familia que logra educar en sexualidad también es una familia que sabe contener un poco más las emociones y acompañar el desarrollo. Entonces, eso pues es una de las cosas más valiosas que se puede lograr cuando tenemos una mamá o un papá comprometidos, ¿no? Por ejemplo, también hemos visto, pues definitivamente una mejoría en conocimientos, una mejoría en actitudes, la eliminación de algunos prejuicios, errores de información. Hemos visto una reducción de abuso sexual y también tenemos más apertura de abuso sexual, porque el abuso sexual, pues de todas formas sucede. Algo que pasa... Ah, algo que pasa, por ejemplo, mucho en el PESI, que es el programa de educación sexual, es que hay mucha denuncia, mucha queja de cosas entre pares, ¿no? O sea, da mucha, porque una de las mayores violencias para los niños y las niñas son los problemas con los hermanos y las hermanas y algunas dificultades en lidiar cotidianamente con las cosas, con el chisme, con la exclusión, con lo que pasó en el juego, con la falta de capacidad de negociar, etcétera. Entonces, en ese sentido, se abren muchas oportunidades para poder hablar, para poder negociar y para poder pues llevar a cabo lo mejor que se pueda, soluciones, tratos, nuevos acuerdos. Por ejemplo, algo bonito que nos pasa también es como el alumnado luego reconoce faltas de respeto o reconoce puede ofrecer una disculpa, por ejemplo, ¿no? Algo que vemos mucho en el aprendizaje escrito, vemos mucho sobre respeto, vemos mucho sobre valorarme, vemos mucho sobre cuidarme, muchos aprendizajes positivos relacionados, por ejemplo, con autoestima, porque autoestima, pues también es un eje muy importante en el programa y definitivamente educación sexual, pues tendría que fortalecer autoestima. Por ejemplo, acabamos de tener una experiencia muy bonita con una capacitación muy grande a docentes, donde además hemos podido ver que este aprendizaje inevitablemente se va a la propia vida, a la propia familia y además pues también en el alumnado. Hemos visto, por ejemplo, cosas que a lo mejor no hemos medido, pero, por ejemplo, estás en un salón y tienes una niña que les está diciendo a las otras, niñas, opinen, tomemos nuestra postura. O, por ejemplo, tienes un niño que va y se queja y dice, oye, mis, ¿por qué hay un cartel de no violencia contra las niñas del gobierno? ¿Y por qué no hay un cartel que también diga que no violencia contra los niños? A nosotros también nos hace falta. Y estas necesidades de hacer acuerdos de equidad, por ejemplo, dentro del salón, ¿no? De buscar un ambiente más equitativo. Todas estas cosas, pues, son muy importantes. Los adolescentes hablando con mucho más capacidad, con mucho más seguridad, quitando miedos, quitando burlas, hombres empoderados, mujeres empoderadas y bueno, también ver el conflicto y poder afrontar el conflicto, lidiar con el conflicto, ¿no? Ahorita que decía Rina también de esta parte de cómo reaccionar, ve, hasta estaba pensando, tenemos en el Instituto EFESA, pues tenemos un canal en YouTube donde
pues la pandemia nos ha dado la oportunidad de empezar a aportar en este medio, ¿no? Porque pues estábamos allá muy en el mundo de lo presencial. Y entonces estábamos diciendo, ¿por qué no crear una sección que se llame Ya la regué, ¿no? Ya la regué, porque Qué es muy, maravilla. sí, porque está muy interesante, por ejemplo, estás en la plática de preescolar y les empiezas a decir a las familias, a ver, ya no es momento de dormir con los niños y las niñas, no se deben de dormir con los niños y las niñas. Bueno, y empieza como una especie de rechinado en las sillas, ¿no? Cuando es un auditorio grande, que dices, ya me los caché, que todos están durmiendo con los niños y las niñas. Entonces, pues es algo que hay que parar. O ya le dije que le van a salir los microbios con el beso, o, ay, por ejemplo, recuerdo una señora que le había dicho a su hijo que se le iba a caer los pantalones y daba un beso, ¿no? Pero, pues la primera ocasión que el niño ve a su compañerito dando un beso y que no se cayeron los pantalones, pues ya, ese aprendizaje se borra y pues el niño va a atrever a darse un beso en lugar de haber enseñado, pues que un beso tiene que haber permiso para dar y recibir un beso, por Y no va a ejemplo, ¿no? confiar tanto en la mamá. Por supuesto, la descalifica como fuente de educación sexual. Entonces, si tiene suerte esa señora o ese señor, que ahorita hablamos un poco de los papás, si tiene suerte, el niño o la niña seguirá confiando en ella y le seguirá compartiendo un montón de cosas y le va a dar oportunidad de decir, no, la regué en la vez pasada, mejor lo voy a decir ahora la verdad, ¿no? Porque, o ya lo vi angustiado porque me besé con su papá, pensó que me voy a infectar por lo que le dije los microbios, no, mejor voy a corregir eso. Pero si tiene suerte, porque si no tiene suerte, el niño o la niña lo descalifica como fuente de educación sexual y empieza a decirle a la hermanita, no le digas a mi mamá de los besos porque ella cree esto, o porque ella no sabe esto, o porque ella cree que se caen los pantalones con los besos, pero no le digas, ¿no? Y entonces, pues, empieza a descalificarse y con los años, la señora o el señor dice, ¿por qué? ¿Por qué mi hijo no confía en mí? O a lo mejor puede ser de esas familias que dicen, no, mi hijo No eh, pregunta nada, no no, necesita saber. nunca preguntó nada, Y le exactamente, preguntas al hijo y dice, es que mi mamá no sabe nada porque fíjate que creía que con un beso se le caen los pantalones y creía exactamente, que, ajá. híjole, qué Ahora, barbaridad. pero ¿qué tal que luego piensa, mi mamá me miente? Imagínate, Híjole, la sería peor. confianza. Sería peor porque entonces, ¿por qué me miente? ¿Por qué me dice? O a lo mejor dice, es algo malo, porque no me está queriendo decir la verdad, porque es algo malo. O sea, es ahí cuando se pierden un montón de cosas. Por eso, cuando ya la regamos, pues hay que corregir, hay que aprender y hay que corregir. Eh, no sé por qué se está poniendo aquí una cosa. Hay que corregir y decir, hijo, ¿qué crees? Pues no supe qué decirte, me sorprendió la pregunta, ay, es que eres bien creativo, que se te ocurren esas cosas, pero ahora ya te quiero contestar esto, ya quiero corregir esto, quiero que sepas esto, me encanta que me preguntes, me encanta que me digas, te quiero. Si ya te puse tu buena regañada porque te encontré en el closet con la falda levantada o bien tus genitales, pues tengo oportunidad de decir, tu cuerpo es bonito, no quise mandarte un mensaje de que hay algo malo en tu cuerpo, pero mira la privacidad, discúlpame, no sé, lo que sea necesario, ¿no? Sí, y pues también este libro que tienes acá, que a ver si lo podemos enfocar, que es el libro de más de 200 preguntas sexuales de niñas y niños de hoy y sus Sí, respuestas. Qué sí, maravilla, porque siempre es qué digo, qué hago. Por eso amo, desde el título es de lo más apropiado. Aquí hay otro de 8 a 11, o sea, abarca, sí, digamos que primaria. Y aquí tienen más de 200 preguntas sexuales de niñas y niños y sus respuestas, que no solo es cómo reaccionar, sino también a veces es que decir. Me decía una vez una mamá, no es que yo no sepa qué decir, es que no sé cómo hacerlo, qué palabras uso, qué exacto, redacción uso, sí, cómo hacerlo. Y aquí me encanta porque justo vienes a llenar esos huecos tan importantes de
¿Cuál es la redacción correcta para una persona de 8 años para explicarle tal tema? Para Y no aquí, bueno, regarla. exacto, para no Exacto, regar. antes, para disminuir el ya la regué, o la regué a los 6, pero ya no la regué a los 8, ¿no? Fíjate que ese libro es súper importante. Uno, porque muchísimos papás dicen, o sea, sí quiero, ya sé que es importante. Claro que quiero ser la primera fuente de educación sexual. Claro que no quiero que la televisión me esté ganando y yo tengo un montón de valores y cosas lindas que le quiero decir a mi hija o La a mi tele y hijo. el internet. La tele, internet, los pares, los videojuegos, los anuncios, pero no sé cómo, ¿no? Entonces, no sé cómo, no sé hasta dónde, no sé si lo voy a confundir más, no sé si la voy a reburujar, no sé si va a ser violenta mi respuesta, y entonces se descalifican muy feo. A ver, una cosa que hay que entender primero es que no te preocupes, porque la parte técnica, tarde o temprano la puedes encontrar en internet, en la visita médica, etcétera, ¿no? Claro. Pero lo que importa es más, incluso si dices, fíjate que eso no lo sé, pero conversan al respecto y no cierran la comunicación, haces tu principal labor como familia, que es crear confianza para hablar incluso de lo que tenemos que resolver juntos. O de Entonces, podemos investigarlo juntos, no tenemos que saber ajá, todo, es la actitud lo que importa. exacto. Y ya ganando eso, no importa, dentro de 2 días resuelves el dilema técnico, pero no alejaste a tu hija, a tu hijo. Ese libro, pues sí se lo recomiendo porque ese libro está dividido por edades. O sea, no nada más son preguntas de 8 a 11. Hay preguntas de 8 a 9 y hay preguntas, o sea, está dividido en 3 secciones. Y entonces, ¿por qué? Porque no es lo mismo. Alguien que tenga hija de 8, hijo de 11, verá, bueno, hay factores como la personalidad, la confianza, cosas así que varían, pero van a ver que la respuesta de 8 es bastante distinta. Entonces yo puedo decir mi hijo tiene 8, puedo partir de esta respuesta y también reviso la de 10 años porque digo, a lo mejor mi hija o mi hijo pues es más inteligente o tiene una familia más extensa, tenemos muchos parientes adolescentes, entonces el manejo de su información es distinta, o viene de tal país o O es ya más se despierto, echó un hay libro, chavos que son sí, mucho lo que más sea, inquietos y despiertos y sí. unos más inocentes. Exacto, porque luego las familias dicen, bueno, le voy a contestar del cuerpo, pero si al contestarle del cuerpo me pregunta esta otra cosa, bueno, lean todo el libro porque te prepara para el proceso educativo y te permite decir, voy a empezar con la respuesta A, con la B o con la C. O sea, y sobre todo las preguntas más difíciles vienen como en las 3 etapas para que tú puedas responder. Ese libro, Este es bueno, El otro tercero. libro, es de sexualidad sí, infantil, sí, saludable sí, y feliz. sí, Ese pero es déjales otro digo libro. otra cosa, sí, sí, pero déjales digo del otro, A ver, porque el ¿cuál otro es el- libro, a es ver, que ¿de ese este o del libro, otro? este, es que Ok. esos 16 años que tenemos trabajando frente a grupo, nos permiten más o menos atinar por dónde va la pregunta de un niño o una niña en cada edad. O sea, ese libro les está regalando en palabras muy sencillas mucha experiencia que nosotros tuvimos que ir desarrollando de cómo no regarla, no dar mucho, no dar poco, sí atender la necesidad. O sea, es súper básico, súper sencillo, pero realmente es muy útil. Y además, tú agrégale, quítale lo que quieras, porque eres la mamá, el papá, y si eres docente, pues bueno, es un libro bien fundamentado, sabrás que está sencillo, pero está fundamentado. Y además está actualizado desde hace, creo el año pasado está actualizado ese libro, ¿no? Bueno, entonces por eso les quería decir. Y el otro libro, el que se llama Sexualidad Infantil Saludable y Feliz, es un libro para que, pues sí, todo papá o mamá, cuando menos, si estás y maestro, en tercero de primaria, en cuarto de primaria, tienes que leer ese libro porque son edades donde cambia muchísimo el desarrollo cognitivo, donde las niñas y los niños empiezan a sentir cosas más intensas en su cuerpo, empiezan a darse cuenta de lo que pasa alrededor más, tienen más preguntas sobre sexualidad, viene el mal pensar,
viene el inicio de la pubertad y son puras cosas prioritarias para el desarrollo sexual. Siempre he dicho yo, si yo no pudiera dar el programa de sexualidad en todos los grados de primaria y tuviera que elegir una edad para educar, sería tercero y cuarto de primaria, porque es una edad donde todavía confían en la familia, donde hay muchísimas preguntas, porque hay más capacidad intelectual y es el momento de dar un giro a la sexualidad, de hablar de cosas más complejas. La pubertad, bueno, es un tema trascendental para la vida, para la autoestima, para el desarrollo. Y tenemos tantas familias con miedo a que los hijos crezcan, a que se enamoren, a que sufran, a yo no ser tan indispensable, a que ya empiece algunas rebeliones o algunos cuestionamientos. Y me da tanto miedo todo ese proceso o esas visiones machistas como que va a crecer y le van a interesar los niños y ahora ya no va a ser tan tierna, etcétera, que se olvida de decirle, hija, hijo, un día va a pasar esto, bienvenida a la pubertad, tampoco tenemos que hacer la gran fiesta, tenemos que saber manejar la privacidad de los niños y las niñas. Oye, ¿y qué estás haciendo? Porque el grupo ya te está diciendo bigote de leche, o qué estás haciendo porque eres el patón del grupo, o tu hermana se está empezando a burlar porque se te caen las cosas, porque es propio de la pubertad, cierta torpeza, o qué vas a hacer con tus amigas, o por qué estás lidiando con eso del juguete de querer la Barbie, pero luego querer más libertad, pero luego ya querer pintarte las uñas, y luego otra vez volver a la Barbie, y querer que te apapachen, y luego hacer rabieta como niño de primero, o sea, todo ese sube y baja, que es súper importante. Entonces, ese libro te informa mucho sobre lo más importante de la sexualidad de los niños y las niñas de 8 a 11. Debes de saberlo porque no educar sobre el tema es dejarlos muy solitas y muy solitos 2 o 3 años enfrentando situaciones que pasan en los grupos, o por ejemplo también suceden cosas del amor, el amor crece en tercero y cuarto de primaria, y también las declaraciones amorosas, pero ojo, también las apuestas de aposté para declarármele a esa niña, ¿no? O también ya me dijo que sí y me fui corriendo, o no fui sensible y le dije que ni loca andaría yo con un asqueroso que suda así en el recreo, o sea, o, o, o estoy con toda la ternura a flor de piel y no puedo atender matemáticas porque volteo y volteo y volteo a ver cuántas veces me viste, y o tuve mi noviazgo de 3 minutos con 11 segundos, como me dijo alguna vez algún niño, o las amigas aconsejando al niño que ya se declaró 16 veces y que dicen ya, deja de declararte, y el otro dice, pues es que hay que echarle ganas por lo que uno quiere en la vida, ¿no? Y dices, oye, sí, pero a ver, También hay que cosas entender un así. no cuando sucede. Sí, colocarse en una posición valiosa también, ¿no? Y bueno, y Y también es la aceptarse edad que a de los veces, fluidos, ¿no? O sea, porque yo sí creo, no sé qué has visto tú, eso es como una pregunta. Yo sí creo que ¿qué? con el consumo de hormonas que hay últimamente con la comida tan terrible que tenemos, cada Ajá, vez a edades más chicas, las niñas tienen su menstruación y los niños empiezan con su primera La pubertad. eyaculación y granitos en la cara, o sea, es una edad también de fluidos, como decías tú, empiezan a sudar más, los preadolescentes y adolescentes empiezan a oler horrible, hay que enseñarles a usar desodorante, y el sí, hecho de que no se hable porque todavía las niñas es más frecuente que se hable de la menstruación, pero tanto sí, la menstruación como la eyaculación son fenómenos muy raros, o sea, los niños sí, lo blanquito solo lo conocen de pus. Y pensar que estabas sí, jugando con tu pene y de repente le salió blanquito, pues es un susto muy grande. O la sangre sí, la conocemos cuando pasa una tragedia. Y de repente ver que te sale sangre de la vagina, pues para mucha gente es una cosa aterradora cuando no tienes la información correcta o es la edad también de las vergüenzas, ¿no? Las niñas les crecen sí, las boobies, no Silencios. saben ni cómo taparse, los niños empiezan a tener erecciones en momentos incómodos. también.
tampoco saben, a veces hay que hablar hasta de qué pantalones usar, ¿no? Yo le decía a uno, pues, Sí, usa pantalones aguaditos para que las cosas fluyan mejor y no estés incómodo, porque te pones apretado y luego unas vergüenzas que se marca y se nota. Pues ponte aguadito, que no se marque y no se note. Lo mismo la blusa. sí, O sea, es una temporada exacto. compleja, Sí, el compleja. botón mamario, por ejemplo, también puede dar angustia. Claro, puede dar angustia que el botón mamario está solo en un pecho y no en el otro, y pensar que me pasó porque me rasqué, porque me dio comezón, sentirse avergonzado por la erección, o al contrario, ¿no? Yo recuerdo alguna alumna que su hermano había empezado a tener erecciones y iba con ella y brincaba y le decía, mira, 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 y la hermana decía, ay, ya, quítate, ¿no? El manejo de la privacidad, todo eso. Entonces, es súper importante acompañar todo este desarrollo, que los niños y las niñas en la escuela nos digan, sí, ya lo vi en la casa, sí, ya me dijeron que esto, yo sí fui con mi mamá o con mi papá a esto. Y también, ¿sabes qué? La cosa de la educación equitativa, ¿no? Porque, por ejemplo, de repente podemos tener un papá, sí, ahorita estamos hablando del de sexualidad infantil saludable y feliz, que trae mucho de pubertad, trae consejos para empoderar a los hijos y a las hijas sobre pubertad. Pero por ejemplo, de repente te puede pasar que cuando el niño le dice al papá, oye papá, pues ya tengo un vellito, ¿no? ¿Qué onda? ¿Me enseñas a rasurarme? No, hombre, el papá se emociona, compra la rasuradora, va por el jabón, juntos, o juegan con el globo, o juegan con el kiwi a rasurar, etcétera, ¿no? Y sin embargo, cuando la niña dice lo mismo, de repente sí tenemos que cuidar a mamá, a papá, porque la abuela, el abuelo dice, ay, qué pena, ya empezó la pubertad. Dices, a ver, o sea, y luego, ¿por qué pasa que ellos están como más orgullosos, más contentos, más libres en el manejo de la sexualidad y ellas más avergonzadas? O sea, eso es algo que ya se tiene que superar, eso es algo que no podemos tolerar, pero tampoco podemos darnos el permiso ya de mandar mensajes de no quiero que crezcas o tengo miedo que crezcas, o estos mensajes que ya la regaron muchos papás, muchos, que ya dijeron, tu novio cuando tengas 40. A ver, ¿por qué? O sea, pero ve el mensaje sobre los hombres, ve el mensaje sobre el amor. Entonces dices, a ver, entonces ¿es bueno o es malo? Que yo me sé todas las Sí. canciones de amor románticas, las canto como si hubiera tenido 10 amores eh, eh, profundos en la vida, sueño con el amor, me dices que te casaste por amor, pero luego me dices que tenga novio hasta los 40. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? Y si sí quiero tener novio, ¿ya no va a ser tu niña consentida? O sea, está bien complejo. ¿Qué, Luis? Una pregunta a propósito, nada más rápido. Rina, si puedes mostrar también lo delgaditos que son los libros para que no se asuste la gente. Sí. Esa es una. Son de bolsillo, los guardas en la bolsa, son una maravilla. Mira, Eso. Sí. mira esto. O sea, nada que ver con Biblias. La verdad es que Gema, así como la están escuchando de clara y de puntual, este, Sí, así son sus libros. Son Y, súper delgaditos, son chicos. Mira, para que veas la proporción con mi mano, es que como esto está en espejo, luego no entiendo bien cómo poner. Ahí ajá, está. ajá. aprovechando, Gemma, ¿cómo les contestas a los padres que están muy asustados o que dicen, yo solamente, no te metas conmigo, yo voy a educar a mis hijos? ¿Cómo cómo reaccionan o cómo, con la experiencia que tienen en las escuelas para que sepan, no, yo sí quiero hablar así con mis hijos, como tú lo haces, porque ellos Sí. saben de qué se va a tratar, ¿no? Claro, bueno, es que el programa cada año tiene una plática para papás y mamás, para las familias, y se les explica siempre un tema nuevo, porque la idea es que si entras en preescolar y sales en prepa, pues ya te echaste 15 pláticas de sexualidad, ¿no? Y además se les explica, así se les da a conocer lo que van a ver sus hijos, y además acuérdate que a las mamás y a los papás se les empodera porque ellos tienen tareas para hacer en casa. De hecho, Mm. hay veces que hasta los presionamos un poquito por las tareas, hay veces que son voluntarias, pero hay colegios que ya lo valen como tarea porque dicen, pues es parte del desarrollo, Claro. y en general te lo agradecen y dicen,
pues ya, o sea, como el niño me estuvo dice y dice que los hiciéramos o me facilitó porque valía o etcétera, ¿no? Entonces, bueno, Además, hay de varios forma abierta, mecanismos. no es un secreto, no son cosas de morbo, ¿no? Claro, claro. Ahora, incluso un poco de flexibilidad de decir, a ver, si algún ejercicio por alguna razón te parece muy complicado, revisa un poquito por qué, qué aprendizaje previo hay. Si crees que le tienes que hacer un ajuste, hazlo. No, no te salgas de la línea de los derechos humanos, por supuesto, ¿no? Pero adáptalo a tu familia. Y bueno, si nos dice por qué la escuela la está educando, pues sí tenemos que hablar de la importancia de la educación sexual como un derecho, que la tenemos en la ley de educación, en la Convención de los Derechos del Niño, en la ley de protección de niños y niñas, y adolescentes, en la ley general de salud, en la ley de igualdad, en la ley de prevención de violencia, o sea, hay mucha protección del desarrollo, pero sobre todo, ¿sabes qué pasa? Siento yo que cuando los papás y las mamás se dan cuenta de en qué consiste realmente la educación sexual y cuáles son estos temas que van a ver los hijos y las hijas, pues es muy difícil debatir que alguno de esos temas no sea importante para el desarrollo. Pero fíjate lo que tuvo que pasar del concepto con el que ellos llegaban a su primera plática de sexualidad a lo que vieron que es la educación sexual, pues hubo grandes cambios. O sea, muchas veces es la falta de conocimiento, la ignorancia, el propio miedo, las propias experiencias de vida, los que generan estos miedos. Entonces, muchas veces lo que hay que decir, a ver, ese miedo que usted tiene, ¿dónde está aquí en los temas que vamos a ver, no? Y luego, ¿sabes qué pasa también? Que muchas mamás y papás nos ayudan a decir, oye, pero es que eso ya pasa en el grupo, ¿no? Por ejemplo, el amor infantil, algo tan sencillo, de repente a muchas familias les cuesta mucho trabajo aceptar que existe el amor infantil y quieren seguir con la idea de, no, es un amigo, no, ahorita ponte a estudiar, ¿no? Como si ocupara gran tiempo el amor infantil, pues en segundo de primaria de la vida. Y entonces de repente hay veces que solo dices, bueno, ¿quiénes de sus hijos se han enamorado a esta edad preescolar? Y pues un montón levantan la mano. O ¿quiénes de ustedes tuvieron un cariño especial en preescolar? ¿O a qué edad les pasó? Entonces todo ese tipo de sencillas experiencias les ayudan a aterrizar en lo que es infantil y tarde o temprano, por ejemplo, nos pasa con este mensaje de los papás, ¿no? De decir, no, yo a mi hija le digo que los hombres no. Y en ocasiones dices, a ver, pero ese mensaje que le está dando, ¿de qué manera empodera a su hija para saber distinguir quién es un buen amigo y quién no lo es? ¿Quién es una pareja saludable y quién no lo es? ¿Cómo va a poder decir sí o va a poder decir no? ¿Cómo va a tomar decisiones cuando usted no esté? Porque usted no va a estar todo el tiempo. Entonces son esas cositas que, vamos, yo quisiera pensar y siempre trato de tener la actitud de que una mamá o un papá que en general aman a sus hijos y quieren lo mejor para ellos. Entonces, lo que es importante es documentar y enseñar y que tengan experiencias positivas donde vean que es mejor la educación sexual, ¿no? Me va a costar Claro. trabajo, por ejemplo, claro, o sea, tener la experiencia positiva, porque en cuanto se quite de categoría negativa la educación sexual, entonces le van a entrar porque aman a sus hijos. O sea, definitivamente no es porque estén queriendo hacerle daño, y menos una mamá y un papá que va a una plática. O sea, una mamá y papá que va a una plática es una familia comprometida, está ahí, quiere participar, no, no son familias ausentes o negligentes o que simplemente no puedan hacerlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, de repente, por ejemplo, sí puede pasar que una mamá a quien se le ha costado mucho trabajo la visita médica, que le parece humillante la visita médica, que no se atreve a que le revisen los genitales, a pesar de que probablemente pudiera tener una infección crónica, porque aprendió que el cuerpo no solo era privado, sino que era prohibido y que no había ninguna razón buena para conocer el cuerpo, ni para explorar el cuerpo, ni para enseñar el cuerpo. O sea, imagínense una mamá que todavía está lidiando con eso, que incluso puede poner en riesgo su propia vida y su propia salud,
pues obvio que le va a costar un montón de trabajo hablar sobre una pubertad positiva con su hija. Obvio que cambiar de la visita médica pediátrica a la visita médica a un médico o médica de la adolescencia, pues va a ser un paso súper difícil de lidiar con él o con eso. Pero, por ejemplo, a lo mejor si nosotros le ayudamos a esa familia, porque luego son 2 o 3 por salón y luego son amigas, ¿no? Las señoras con dificultad, los señores con dificultad. Entonces, obviamente, como son amigas y tienen este tipo de ideología, pues sus hijas también son amigas y entonces es el grupo con el que cuesta trabajo, le da asco hablar del cuerpo o de pubertad en la sesión del programa de sexualidad. Pero, por ejemplo, cosas como enseñarles a las mamás y a los papás el tipo de preguntas que hacen los niños y las niñas de cada edad, que eso es algo que a veces hacemos, damos una plática final, siempre damos una retroalimentación. Puede ser un díptico final o puede ser una plática final. Y cuando lo hacemos, les enseñamos ejemplos de preguntas, de cómo están los niños y las niñas preguntando. Entonces eso abre mucho el panorama y también a las maestras y a los maestros que al principio pueden decir, ay, ¿por qué le están enseñando tal cosa? Bueno, ya cuando ven las preguntas o cuando están presentes, porque hay colegios donde la maestra o el maestro se queda presente en el grupo, y pues sin ningún problema, pues se dan cuenta de las cosas que realmente preguntan, entonces se actualizan. Eso le pasa mucho a las mamás y los papás de cuarto a sexto de primaria, como que no se dan cuenta del desarrollo de sus hijos, como que siguen viéndolas y viéndolos como muy pequeñitos y no se dan cuenta de la realidad, de lo que sus hijos dicen, de lo que han visto, de lo que preguntan, de lo que que viven. sienten. Ajá, porque los ven todavía como muy chiquitos, entonces les niegan información y les cuesta mucho trabajo ver sus preguntas. Por eso libros como ese del de 8 a 11 es muy útil, porque por eso dice niños y niñas de hoy, porque también no puedo partir, el desarrollo cognitivo es igual a cuando yo tenía 8 años, pero no había lo de sexualidad que hay en los medios, el contenido de los libros es distinto, el manejo social de la sexualidad es muy distinto. Entonces, los niños y las niñas de ahora, ya no me sirve decir, yo pregunté eso en segundo de secundaria, pues te creo que lo preguntaste en segundo de secundaria, ¿no? Pero, sin embargo, pues los niños y las niñas lo preguntan ahora. Ahora, otra cosa que hay que quitar el miedo es que las respuestas son para la misma edad, o sea, le voy a contestar una cosa al de segundo de secundaria y le voy a contestar otra cosa al de tercero de primaria, a la misma pregunta. Por eso es muy importante, ya no podemos usar, no hay pregunta, esa no es una pregunta para tu edad. Pues si ya la hizo, pues ya es pregunta de la edad. Ahora lo que necesitamos es buscar respuesta de la edad. Claro, o sea, hay una enorme diferencia, ¿no? Como para ir redondeando entre, entre aprender a educar y nada más estar prohibiendo, porque mucha gente cree que educar es estar esto no, esto no, esto no, esto no, y nunca decimos que sí, nunca enseñamos realmente, nunca se rompe la comunicación. Tú hoy nos abriste el panorama. Para la gente que está preguntando, estos libros los encuentran en el armarioabierto.com.mx. Ahí en el chat están los teléfonos del armario. Y bueno, Gema, nos has iluminado muchas cosas. Ve todo lo que nos enseñaste en ahora sí que en tiempo récord. Y la gente que se quedó sin apuntar lo suficiente, los libros son una Biblia, además que el precio afortunadamente es de lo más accesible y en el armario también podemos enviarlos a cualquier parte de la República para que los tengan en cada esquina de la tierra, porque a mí se me hacen importantísimos, desde escuelas, desde mamás, papás, son libros muy básicos y que afianzan muchos valores, como ya nos hiciste favor de decirnos, y que abarcan muchos ángulos, no solo hacia los niños, sino hacia los adultos, que casi siempre somos el problema, de cómo lo digo, cómo reacciono, qué hago. Y cuando tú puedes, cuando una persona lee tus libros, Gema, lo que se lleva es tranquilidad, porque a veces hablar de sexualidad, tanto kinder, primaria, secundaria, es un momento para los adultos sobre todo,
de angustia horrorosa, ¿no? De, Dios mío, dije bien, dije mal, no sé cuánto decir, será el momento, no será, no sé cómo decirlo, reaccioné mal, reaccioné bien, o sea, es un dolor de cabeza, de angustia, de vergüenza, de recuerdos de que a mí no me dijeron nada, de yo tampoco sé hablar del tema. Y la gente que lee tus materiales, tus libros, se lleva una paz porque de pronto sientes que tienes las herramientas correctas. Entonces, pasamos de la terrible angustia a la gran paz de decir, si me llegara a preguntar esto, ahora sí sé qué contestar. Si llegara a suceder esto, ya no tengo que irme a mi fantasía catastrófica, ya tengo una idea clara de cómo reaccionar, ya tengo una idea clara de hacia dónde dirigirme, de qué hacer, cómo hacerlo. Y creo que esto es, bueno, fundamental para estas edades que, como bien dijiste, pues son toda una aventura de vida y nos toca a los adultos acompañarlos en esta etapa y saber cómo hacerlo, pues hace la total diferencia. Sí, el objetivo es construir confianza para educar con buen fundamento y con amor familiar, ¿no? Claro, además, y vas mucho más allá de nada más puntualizar cuál es el nombre correcto y esto, sino todo lo relacional. En esos 3 libritos, tantos años de experiencia, y simplemente los meses y las semanas que se pueden ahorrar madres y padres para de veras establecer una comunicación basada, como dice, en el respeto, en el cariño, en el afecto, en ser una persona que se le puede preguntar. Entonces juntos pueden averiguar, y ese es justamente una de las obligaciones de madres y padres de familia, y es la mejor experiencia de acompañar a sus hijos en estas vivencias. Ahí sí, la sexualidad es de todas y todos, es la oportunidad de poder, y en esta amplitud, pues acompañarse y apoyarse, ¿no? Pues aparte es muy bonito y es muy tierno, es muy bonito. Cuando lo sabes hacer, sí. Y se enfrentan mejor los problemas. Empiezas a disfrutarlo. Sí, claro, si no, pues es angustia, ¿no? Pues sí, ojalá se animen, y luego lo comparten con la prima, con la tía, con la abuela, y se crea una comunidad con más solidez, con más recursos para educar. Muy bien. Pues además de más recursos que están desarrollando en EFESA, de los de diplomados también que estás haciendo, y los recursos, como dices, en Internet, y los apoyos en los programas de tantos años de escuelas que ya existen los programas de educación sexual integral, no es el logro que está apareciendo, y pueden ver muy fácilmente y claramente con esta transparencia cómo sí hacerlo bien. Así es que... Y muchísimas gracias a todos los que nos están felicitando, escribiendo, mandando saludos a Gema, saludos. Un abrazo virtual a todos. Y para la gente que lo quiera conseguir, métanse a la página www.larmarioabierto.com.mx. Si lo quieren ver físicamente, porque lo pueden encargar y ahorita estamos haciendo básicamente envíos. Si lo quieren ver físicamente, tienen que agendar una cita claramente a los teléfonos del Armario Abierto para ese día. El armario físicamente no está abierto 7x24, hay que hacer una cita, y si no, por internet o por teléfono. Muchísimas gracias, Gema, por este espacio. Me encantó verte, fue un gran deleite. Maravillosa, como siempre. Un abrazo, muchas gracias. Saludos gracias por su labor. Gracias. Y por el tuyo.